Y dentro de lo que es la educación intercultural, pues trabajamos la mirada de la interculturalidad crítica, y cuando hablamos de investigación aplicada, trabajamos el modelo de investigación acción participativo, desde el enfoque del FONDEP, que es investigación acción participativo en educación. Bien. Entonces, la interculturalidad lo que busca es el trabajar para fortalecer, para afianzar, para generar relaciones de confianza, de reconocimiento, de comunicación, de diálogo, de aprendizaje, intercambio, que se deben de tener, o que deben de tener todas las personas de una cultura en su relación con las otras culturas. Entonces hablamos de interculturalidad cuando nosotros desde nuestra cultura nos relacionamos con otras. La educación básicamente lo que busca es el entendimiento intercultural. La educación en cualquier contexto. La educación, el sistema educativo de cualquier parte del mundo, lo que busca es el reconocimiento del mundo, el reconocernos parte del mundo, reconocernos nosotros como seres con identidad, con particularidades, pero también a la vez como personas y seres humanos dentro de un contexto identitario, de un contexto de identidad cultural, pero que se relaciona con otras culturas también. Y ese poder reconocernos dentro de nuestra cultura y reconocer que existen otras personas con otras culturas y que tenemos que trabajar y convivir con ellos, esa relación es la relación intercultural. Y esto tiene que ser trabajado no solo desde la persona y desde las competencias interculturales, sino que también uno tiene que trabajarlo a nivel del ámbito político, promoviendo la igualdad, el ejercicio de derechos y el acceso de oportunidades para todos. Entonces lo que se busca es que haya un marco político desde una mirada de Estado plural, no de un Estado monolítico, único y centralizado, sino capaz de poder mirarse pluralmente. Y con ello lo que buscamos es una mirada de renovarnos permanentemente, buscando una cultura de diálogo entre las culturas o una cultura de diálogo intercultural en todas las esferas de la sociedad civil, ¿no? Es un poco lo que nosotros esperamos cuando hablamos de interculturalidad. Entonces la interculturalidad es la mirada que tenemos de nosotros mismos y la mirada que desde nosotros le damos al otro. Entonces existen varios tipos de interculturalidad, ¿no? La interculturalidad de hecho, funcional, crítica, la interculturalidad crítico-transformadora y también la mirada de ciudadanía intercultural. En realidad no es que solamente sean diferentes tipos, sino que también son momentos en los que nosotros estamos a veces en nuestro proceso intercultural. La ciudadanía intercultural es lo que nosotros ahora entendemos como el concepto más avanzado dentro del marco intercultural. Antes, cuando solo se hablaba de interculturalidad, lo primero que se entendió es que había un reconocimiento de las culturas. Yo conozco que hay otra cultura. Entendamos que hasta en nuestro país, en los años 40, como les mencioné en algún momento, todavía el entendimiento de las culturas indígenas era muy limitado, por no decir discriminante. Debemos entender que todavía nosotros vivimos en un contexto de discriminación, que no escapa esta situación del racismo, no es algo que se ha acabado, pero también cada vez es más visible esto, y cuando hablamos nosotros de interculturalidad, como el día de hoy, lo que estamos haciendo es justamente empezar a buscar alternativas para comprender cuál es nuestra situación cultural y rechazar todo tipo de discriminación. Entonces, lo que buscamos cuando hablamos de interculturalidad es justamente empezar a ser críticos de las situaciones de inequidad,
no buscamos una interculturalidad pasiva en la cual ya yo pertenezco a otra cultura, pero que soy una cultura valorada, una cultura pequeña, una cultura relegada, que básicamente es lo que se ha ido generando desde el nivel político también. Diferentes políticos siempre han rechazado la mirada cultural de las personas indígenas, ya sea andinos o de la selva, ¿no? Entonces, esto en el Perú, pero lo mismo pasa en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en México, en Argentina. Miraba una especie de tal show argentino y el comentarista recibe a una de las personas que están allí hablando acerca de la cultura. La señora era una mujer andina, argentina, pero de rasgos andinos. Y el hombre le resalta que ella no parecía argentina, que ella parecía de Bolivia o de Perú, pero que no parecía argentina. Y lo que la señora le dijo es, en realidad usted es el que no parece argentino, ¿no? Porque nosotros, las personas como yo, estuvimos antes que ustedes aquí. En estas tierras estábamos nosotros aquí. Los que llegaron después fueron ustedes. Entonces, ustedes son los que no parecen argentinos, no nosotros. Nosotros parecemos, ni siquiera nosotros no parecemos, nosotros somos argentinos. Estamos aquí desde mucho antes. Y para mí fue una respuesta muy dura, pero muy correcta. A veces nosotros, desde una mirada racista, estamos relegados en nuestra propia tierra. Bien, entonces, pero para que este proceso de interculturalidad pueda tener efecto, necesitamos trabajar básicamente tres momentos o tres procesos, ¿no? La interculturalidad como proceso político, que tenemos que ganar espacios políticos en los cuales podamos hacer que nuestra presencia o la presencia de todas las culturas sea visibilizar a todas las culturas políticamente y que se nos respete, que haya también un proceso ético en el cual podamos convivir y que esa convivencia sea desde un espacio de respeto y desde una mirada epistemológica de concepto, reconocernos como iguales y que no se nos mire en muchos casos como personas diferentes. Ya les comenté alguna vez, ¿no? Que aquí en Alemania, cuando a veces me preguntan qué cosa hago, la gente me lo pregunta desde un afán como que dónde limpia ventanas o dónde cuida jardines, ¿no? Dónde trabaja limpiando casas o lo que sea, ¿no? Entonces es como que la mirada por ser latino ya se me juzga como alguien que hace un trabajo también digno. Pero lo primero que piensan es que yo hago ese tipo de trabajos. Y creo que esa mirada justamente de discriminación es la que tenemos que evitar, ¿no? Sentir que yo como alemán sí puedo tener un trabajo importante o puedo ser doctor, tú no. Y ya cuando uno les dice, no, soy doctor, trabajo con una universidad, la situación cambia para ellos, ¿no? Te miran diferente. Pero la primera mirada que se tiene muchas veces es el rechazo hacia uno. Entonces necesitamos ampliar nuestra mente. Necesitamos empezar a entender que estos tres procesos interculturales debemos de trabajarlos. Y ello supone también, como lo decía Freire, que la educación es un acto político, que nosotros cuando hablamos cuando hacemos educación, tenemos que buscar formar tanto política, ética como epistemológicamente a nuestros estudiantes. Bien, entonces, nosotros tenemos que buscar que
cuando hablamos de interculturalidad, que hagamos, que tengamos la claridad, que hagamos procesos para que los demás comprendan que estamos hablando de igualdad, de intercambio, de diálogo, de tolerancia, de participación y convivencia, de autonomía y reciprocidad. Y esto último es importante, ¿no? El hecho de ser autónomos, pero también recíprocos, de ser capaces de mirarnos también como personas o como grupos que podemos resolver nuestros problemas, pero que también necesitamos del otro para poder resolver los problemas, por ejemplo, de nuestro país. Y en la gestión pública necesitamos que haya una pertinencia intercultural, es decir, que todo proyecto, que todo proceso de trabajo público tenga que mirar también el tema de la interculturalidad como parte del entendimiento y como parte del desarrollo de las acciones que estamos trabajando. Toda persona que trabaja como funcionario público, nosotros como docentes y otros en los campos en los que se desarrollen, tienen que mirar que necesitamos la pertinencia intercultural, que necesitamos que nuestra institución realmente. Y la interculturalidad no solo es la mirada del indígena, ¿no? Cuando hablamos del mestizaje, cuando hablamos también de diferencias generacionales, cuando hablamos de la cultura del padre diferente de la del hijo, estamos hablando también de conceptos interculturales, que la interculturalidad no solo es la relación tan marcadas como la cultura andina o de la selva o de los grupos indígenas de estos ámbitos, sino que también a veces hay grupos interculturales que están dentro de los contextos urbanos y que en estas relaciones internas, por ejemplo, el hecho de que en una ciudad como Huamanga, por ejemplo, las diferencias entre las culturas a veces se da también en la ubicación de los barrios, ¿no? Los barrios tienen sus formas de relacionarse, sus formas de convivir, hasta muchas veces, como pasa en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, se han ubicado en los barrios de acuerdo a ciertos lugares también de la región, o sea, se han acomodado en un lugar de algunas provincias, a diferencia en otro lugar de otras provincias. Entonces, muchas veces los barrios tienen una preponderancia hacia determinadas características definidas por la ubicación o por la relación desde donde han llegado por el tema de la migración. Y que esos barrios conforman una ciudad grande como es la de Huamanga, ¿no? Y que cuando queremos trabajar políticamente en la ciudad de Huamanga tenemos que entender que hay un conjunto de culturas conviviendo allí, diferentes pero complementarias. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos. Nuestros alumnos vienen, aun cuando están siendo de una comunidad, de repente ustedes trabajan directamente con una comunidad y pareciera que todos tienen el mismo ámbito cultural, pero muchas veces la cultura familiar, hasta el hecho de que de repente uno de los padres sea de otra parte, hace que los niños, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, tengan rasgos diferentes. Y al tener esos rasgos diferentes culturalmente hablando, hay que entenderlo. O sea, nosotros no podemos decir, sí, todos somos iguales, porque no lo somos. Tenemos que entender de que nosotros como personas también podemos ser diferentes unas de otras, tenemos rasgos dentro de nuestra forma de vida personal, pero también tenemos la capacidad, o sea, tenemos que pedir que nos acepten como somos, pero también tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las otras personas y no imponer nuestras condiciones y el cómo somos a los demás bajo la consigna de que yo soy así nada más y así tienen que conocerme, ¿no? O sea, creo que allí, para una buena convivencia, uno tiene que tener la capacidad de adaptación, de aceptación y de poder mirar al otro en toda su dimensión, pero también mirarse a uno como capaz de cambiar frente al otro. Y en el nivel de la gestión, pues nosotros necesitamos que todas las entidades tengan
formas definidas para el entendimiento y la atención de las personas que llegan a nosotros eh, y que tienen diferentes rasgos culturales. Bien, Barrell dice que la investigación es natural, y eso quisiera resaltarlo, ¿no? Ahora mirando la relación entre interculturalidad e investigación. La investigación es un proceso natural. Todos permanentemente investigamos. Hacemos investigación aplicada diariamente. Y hacemos investigación aplicada diariamente porque ya sea en nuestro trabajo como maestros, tenemos que buscar contenidos, estrategias, buscar formas de resolver un problema, pero también lo hacemos con situaciones de nuestra familia, ¿no? Cuando hay un problema económico, cuando hay un problema de crecimiento de los hijos y etapas nuevas de niñez, adolescencia, de adolescencia, juventud, cuando ellos tienen que pasar o tienen que llegar a estudiar, tienen que irse a otra parte, buscar alternativas. Permanentemente nosotros hacemos uso de nuestra capacidad analítica y en ese proceso estamos resolviendo problemas y esos problemas de una u otra forma nos hacen ver que somos seres que nos diferenciamos porque resolvemos creativamente las situaciones que a las que nos enfrentamos. Y reflexionamos sobre cómo hemos resuelto esos problemas y muchas veces en esta sistematización de las cosas que vamos viviendo somos capaces de enfrentarnos a otras más complejas en adelante. Esos procesos tienen que ver con la investigación en sí misma, ¿no? O sea, la investigación no debiera ser una cosa tan exclusiva del académico. Y en eso se los digo ya desde una mirada autocrítica, ¿no? Como alguien también que participa o que ha pasado por todos los procesos de formación hasta doctor, ¿no? Pero en realidad no debiéramos mirarnos así, ¿no? O sea, casi siempre hay, eh, no quiero tampoco ser aguafiestas, ¿no? Nos ha costado a todos llegar a donde hemos llegado, pero finalmente en este tema de investigación, nosotros debemos entender que la investigación debiera tomar situaciones prácticas de la vida y resolverlas, como lo estamos queriendo hacer en los proyectos de investigación acción participativa, y no complejizar sobre situaciones de forma o de fondo, ¿no? O sea, no complicarnos más de lo que debemos de complicarnos. Entonces, lo que buscamos es empezar a hacer investigaciones sencillas que respondan a problemas concretos y que tengan respuestas creativas de cambio, respuestas participativas, es decir, trabajar con el otro, y que lo que busquen es la transformación de la educación. Es decir, hacer investigación supone que podamos nosotros mirar la educación y transformarla. Y ese mirar la educación es encontrar que a través de la investigación podemos encontrar mejores respuestas a situaciones concretas en las que nosotros nos enfrentamos, ya sea con la comunidad o con nuestros estudiantes. Entonces, en esos procesos de investigación, normalmente uno va de algo no conocido hacia la búsqueda de lo conocido. Pero entre lo no conocido y lo conocido, lo que necesitamos es tener información. Y esa información que tenemos aquí al medio, esta información que está aquí, les decía la vez pasada que cuando yo miraba el método de proyectos ya hace más de 20 años, me comentaba la ponente, una norteamericana o inglesa, acerca de cómo los niños en inicial investigaban. Y ellos hacían una investigación sobre por qué se les caían los dientes. Y este proceso de indagación tan básico es algo que todos hacemos permanentemente. Solo que nosotros lo hacemos a veces de manera natural en nuestro contexto familiar o de comunidad, pero muchas veces no lo hacemos en el trabajo educativo. Y eso es triste, porque el trabajo educativo debiera de nutrirse por situaciones de estas donde el entusiasmo por querer saber qué estamos viviendo o qué nos está pasando sea parte de nuestro proceso natural de aprender. Es decir, los problemas cotidianos se convierten en nuestros problemas de aprendizaje. Y necesitamos hacer esas reflexiones, ¿no? De cómo renovar otra vez el trabajo educativo a partir de la investigación. Entonces buscamos a las preguntas, pues buenas respuestas. Buscamos a problemas definidos, informaciones también definidas.
que a partir de suposiciones o hipótesis vamos a llegar a soluciones o a respuestas, y que esas respuestas son el cambio educativo que nosotros queremos lograr, y que básicamente ustedes en los proyectos de investigación-acción lo que buscan es que la respuesta sea un cambio de situación. Bien, esto ya lo hemos visto, lo pueden revisar también, ¿no? Estamos trabajando sobre lo que es el método cualitativo, trabajamos sobre la base de las ciencias humanas, la mirada fenomenológica, la observación, que muchas veces no escapa al control. La mirada clásica de la investigación casi siempre era sobre medición y control. Teníamos que tener controlado todo, y de seguro que los que nos hemos formado y hemos hecho investigaciones antes, a mí me tocó hacerla algunas veces, casi siempre era cuál es el margen de error que tenemos que tener en el método estadístico que estamos trabajando, ¿no? Y es un poco la mirada que se tiene de la investigación clásica, ¿no? Siempre el control, la posibilidad de que las variables no se nos escapen. En cambio, cuando hablamos nosotros de una investigación cualitativa, como es el proyecto de investigación acción participativo, pues no hay un control. Es más, muchas veces dejamos que estas situaciones de pronto aparezcan y entre todos vemos la manera de resolverlas. ¿Por qué? Porque la vida es así. A veces los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida se relacionan unos con otros. Y en esos contextos de relación de problemas, o sea, tenemos un problema y a ese se le suma otro, y ya dicen, ¿no? A veces tras cuernos palos, ¿no? Y pasa que frente a un problema tenemos otro que se relaciona, y tenemos que aprender a resolverlos todos, y los resolvemos. Y lo mismo debe de sucederse cuando hacemos una investigación cualitativa. Sí, debemos intentar mantenernos dentro del margen de un proyecto y dentro de las acciones concretas del proyecto, pero algo que no podemos dejar de asumir es que en la vida cotidiana, como en los proyectos cualitativos, las situaciones se presentan y nos pueden cambiar las cosas. Yo cuando hacía investigación en Ayacucho ya hace varios años para el doctorado, me encontraba con que a veces en medio de la entrevista que estaba haciéndole a alguien, pues surgía cualquier situación, o sea, venía el hijo, venía un alumno y le preguntaba cualquier cosa, ¿no? Y en ese momento que estaba entrevistando, pues todo lo que yo estaba queriendo recoger de información se perdía, ¿no? Y después teníamos que retomar otra vez, porque muchas veces para hacer una entrevista a profundidad necesitas un espacio tranquilo en el cual tú puedas conversar con la persona. Pero díganme ustedes, ¿cuántas personas tienen un espacio tranquilo en el que lo puedas entrevistar? Un espacio ajeno a todos, donde tú puedas sentarte con esa persona sin que nadie diga nada. Es difícil. O sea, tenemos que aprender a resolver situaciones en medio de las situaciones que se van dando, y aparecen una cosa y otra y tenemos que convivir con ellas. Entonces, hacer un globo, hacer una burbuja, y que esa burbuja sea nuestra investigación, toda controlada y bonita, es difícil. O sea, tenemos que trabajar con las situaciones que se nos presentan, acomodarnos a ellas, ser flexibles y no desesperarnos. Darnos cuenta que podemos avanzar con nuestro proyecto a pesar de que surgen varios problemas. Como es la vida, ¿no? Cada vez que asumimos nosotros algo en la vida, siempre a veces nos alentamos frente a lo bonito que pasa y nos desalentamos frente a las cosas que no son tan bonitas, o sea, que se oponen a lo que queremos hacer. Pero así es la vida. O sea, no porque tengamos el viento en contra nos tenemos que parar. Tanto cuando hablamos de la investigación cualitativa, es una investigación que se acerca más hacia la vida cotidiana, que mira no el final del proyecto, sino que mira el proceso, que busca una mirada más amplia. Por eso hablamos de lo holístico y no solamente lo que está centrado a una situación concreta. Una investigación cualitativa responde a un entorno y directamente responde solo a él. Es decir, no es una cuestión que se pueda generalizar y que podamos decir que esta investigación se ha hecho aquí y que lo que nosotros vivimos en esta comunidad de Huancapi es lo mismo que se vive en todas las comunidades de Víctor Fajardo. No es así.
lo que se vive o lo que hemos analizado en un contexto comunitario de alguna parte del contexto geográfico de Víctor Fajardo, es algo que corresponde a ese contexto y que no se puede generalizar a todos los espacios de la región o de la provincia. Y bueno, aquí van algunos métodos, ¿no? La etnografía, les pedí a ustedes que hagan una investigación de otros métodos también, y el método que estamos aplicando es la investigación-acción, eh, que busca resolver problemas, ya a través de actividades, buscando situaciones que puedan transformar, buscar cambios en la práctica cotidiana. Pero no deja de ser un estudio investigativo, no deja de ser riguroso, no deja de ser crítico y reflexivo. Lo que buscamos que sea así a partir del contacto con los demás, a partir de un trabajo con el otro. Y también está la teoría fundamentada. Pero ya, en este entorno de esta mirada de qué es la interculturalidad, ¿qué es lo que nos queda hoy en la educación intercultural? ¿Qué debemos hacer nosotros que estamos trabajando la mirada intercultural? Esto lo he tomado de un estudio que se desarrolló y plantea desafíos. Y el primer desafío que nosotros tenemos cuando hacemos una educación intercultural es poder transformar el lugar donde trabajamos, transformar nuestras escuelas. Ya debemos entender que nosotros como escuela nos debemos de transformar permanentemente. Es decir, una escuela no puede ser la misma un año y al año siguiente otra vez hacer las cosas igual. Porque ya sea que los niños que estaban allí se hicieron más grandes o llegaron otros. Pero ya sea porque se hicieron más grandes o porque llegaron otros, la escuela en el 2022 es diferente que la del 2021. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a sistematizar y a generar las cosas y a hacer siempre procesos socializadores que lo que buscamos es que lo que se hizo en el 2021 sea similar al 2022 y luego al 2023 y luego al 24, y muchas veces terminamos haciendo procesos tan parecidos que uno puede encontrar de repente en un colegio que el hermano mayor de 10 años mayor pues hizo lo mismo que el menor y las cosas no cambiaron nunca. No podemos pensar en ese tipo de escuela como una escuela que realmente reflexiona sobre su labor. Entonces necesitamos construir escuelas diferentes. Igual, cuando hablamos de currículos interculturales, tenemos que entender que la interculturalidad es un proceso de permanente cambio, porque la relación intercultural se va a dar permanentemente. Y cuando hablamos de relación intercultural, por ejemplo, de los niños, es cómo los niños están expuestos a los medios de comunicación. Y esa exposición, ya sea a través del celular, del internet, o de como fuere que se dé, música y otros, hace que ese niño tenga experiencias interculturales diferentes permanentemente. Y esas diferencias van cada año acumulándose y diferenciándose. Por tanto, el proceso intercultural es cambiante. No podemos hablar de que la interculturalidad es la misma hoy que hace 5 años o que el año pasado o que el mes pasado. Cambiamos. Nosotros en nuestras culturas también vamos cambiando. Les comenté la vez pasada cómo cuando fui a la comunidad de mis padres en Apurímac hace unos años, me encontré con que ya no sembraban, con que ya no criaban animales, y era por estas cuestiones de los apoyos y bonos que daba el gobierno, ¿no? Bonos a la madre para que sus hijos vayan al colegio, bono a los ancianos, bono a los niños, y bueno, todo lo que se daba. Y cuando pregunté quién me podía vender una gallina en una comunidad campesina de las alturas de Apurímac, de Cotabambas, nadie me quería vender una gallina, y el que me quería vender una gallina me dijo que me cobraba, ¿cuánto? Creo que en ese tiempo, hace como 10 años, como 40 soles. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó aquí, no? Y es que la gente empezó a cambiar
porque se dio cuenta que era más fácil recibir el dinero y comprar las cosas que venían de la ciudad, el pollo, y ya no tener animales de crianza, ¿no? Y tenían lo básico, lo mínimo para la familia, pero ya no tenían como antes, pues toda una cultura de crianza de animales menores, de cuidado del campo, de un abandono. Y esto se da justamente porque no hay una valoración del contexto cultural en el que uno está uno mismo, pero también políticamente a veces se generan ese tipo de apoyos sin entender que lo que uno está dando puede brindar apoyo, pero también le puede quitar una buena parte de lo que de pronto se daba como relación económico-social antes en esos contextos de comunidad. Entonces, el primer desafío es entendamos que la interculturalidad es cambiante, que nosotros cambiamos permanentemente, que nuestros estudiantes cambian, por tanto necesitamos hacer currículos vivos que puedan transformarse permanentemente. Y con ello, entender pues que nosotros estamos en esos cambios y que puede haber hasta contradicciones cuando cambiamos. Que nuestros estudiantes en ese crecimiento que tienen ellos pueden querer una cosa hoy y mañana lo contrario. Y es que esas contradicciones son parte de esos procesos de cambio que también tenemos que asumir que son parte de la vida misma como seres humanos. Bien, el segundo desafío es que nosotros tenemos que buscar que el sistema educativo se haga más intercultural. Y no solamente en los contextos como los nuestros, que tienen que ver con zonas culturalmente definidas o diferenciadas de los contextos de ciudad, sino que también la interculturalidad debería ser parte de todos los procesos en nuestro país y en el mundo. Les comentaba en una clase a unos profesores de universidad creo que en El Salvador, que aquí en Alemania a los profesores universitarios les enseñan casi obligatoriamente temas de interculturalidad. Por dos razones. Una es porque vienen muchos migrantes y estudiantes, hasta el 40% de estudiantes en Alemania son estudiantes internacionales, es decir, que vienen de otros países. ¿Y por qué Alemania apoya tanto el ingreso de estudiantes de otros países? Porque permanentemente buscan talentos. Entonces reciben a personas de diferentes partes del mundo con la intención de que esas personas puedan quedarse en Alemania y desarrollar su talento en Alemania y hacer que Alemania siga teniendo buenas propuestas, ¿no? Entonces, de un lado es porque hay una cantidad de estudiantes pues muy grandes, y lo segundo es porque también las universidades a veces han estado funcionando sin pensar en las personas. Las universidades han hecho tantas reglas y tantas formas de trabajo interno que se han olvidado que los que están allí son personas. Y normalmente para los alemanes en una convivencia regular, conocer las normas es algo con lo que tú creces, ¿no? Creces ligado a normas y respetas siempre todas las cosas, pero para alguien que llega de fuera es difícil. Y muchas veces los estudiantes internacionales o hasta las familias migrantes que luego tenían hijos que llegaban a la universidad, se retiraban de las universidades no por un tema de capacidad intelectual, sino porque no se podían adaptar a las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que nuestros centros tengan la capacidad de poder entender a las personas que llegan. Y ese entender a las personas que tenemos en nuestro entorno supone tener habilidades también interculturales. Bien, y es un poco la mirada que se debe dar en el mundo. Hemos tenido graves problemas y conflictos por temas interculturales. Y esos conflictos nos han llevado a perder tiempo, perder vidas, y creo que se han podido solucionar fácilmente si la educación hubiera ayudado
a mirarnos a todos como seres humanos diferentes, pero iguales también. El tercer desafío, y va con lo que se estaba diciendo hacia un momento, es que no podemos nosotros crear estándares, no podemos siempre estar creando reglas, queriendo que todo se controle, definiendo las cosas como si todo fuera generalizable. Tenemos que entender que nosotros también tenemos que tener un marco, pero un marco flexible y un marco capaz de incorporar y entender las situaciones nuevas que se van presentando en cada situación. Entonces no podemos tener un modelo único, tenemos que tener modelos diferenciados. El Perú, y esa es un poco la crítica, el centralismo es un problema grande del Perú, ¿no? El hecho de que los currículums tienen que llegar desde Lima o desde las capitales, y no asumir que nosotros en cada colegio podemos generar un currículum también, y que debería ser así, que nosotros debemos de tener la posibilidad de generar aprendizajes y contenidos y formas que se nutran a nuestro currículum desde la realidad. Y el siguiente desafío es que tenemos que formar docentes interculturales. Y eso va más allá de solo hablar el quechua, aymara, chipibo, machiguenga o la lengua que uno esté hablando en la comunidad. O sea, no solo porque hablas un idioma, porque naciste en un contexto, ya eres intercultural. Algunos creen eso. Ah, es que yo soy andino, ¿no? O sea, yo soy chanca, yo soy de pronto de una cultura diferente, o sea, yo conozco mi cultura. Y porque conozco mi cultura ya soy intercultural, esa es la pregunta, o de repente porque tú te has metido en tu cultura muy fuertemente, de pronto por eso has perdido tus capacidades interculturales. Es decir, la identidad es una base, hay que estar definidos por un contexto, pero también del otro lado tenemos que entender que nuestra identidad se relaciona con otras identidades. Y cuando nosotros trabajamos con otras identidades es que nos hacemos interculturales, y nuestra capacidad de poder movernos en otros contextos culturales nos hace más interculturales, o mejor como seres interculturales o como docentes interculturales en este caso. Entonces, tenemos que aprender que nosotros como docentes interculturales tenemos que tener una amplitud frente a diversas situaciones que a veces en otras culturas se pueden dar. Es decir, hay rasgos, gestos, características de una cultura de la selva que de repente no se aceptarían fácilmente en una cultura andina, o de la costa con la cultura andina también. Pero nuestra mirada intercultural y nuestra capacidad intercultural nos puede hacer entender de que son rasgos que otros tienen y que debemos aceptarlos, respetarlos, y de pronto hacerles ver que en nuestra cultura no es así, pero respetamos la forma en la que el otro habla, se manifiesta o se mueve. Entonces necesitamos ser traductores interculturales, que podamos resolver estas situaciones a veces antagónicas o contradictorias que se van dando en el quehacer cotidiano de la educación. Dice, el maestro intercultural en formación, el que se forma, tendría que disponerse para aprender no solo diferentes idiomas, sino también cosmovisiones, manejar distintos saberes relacionados con su campo de conocimiento, adaptarse a distintas maneras de aprender y de producir conocimiento, desarrollar capacidad de hacer trabajo colaborativo entre culturas, producir y usar materiales y metodologías que estén apropiadas a al grupo en el que estamos. Pero el maestro que está en formación, el maestro intercultural en formación, no solo es el estudiante que está en la universidad, sino nosotros también. A mí me gustaría en algún momento, ojalá se pueda dar, poder hacer un taller sobre interculturalidad, y en la práctica poder demostrar también que a veces nosotros nos decimos interculturales, pero a veces no lo somos tanto. Bien, entonces el quinto desafío es buscar generar las formas que nos permitan aprender, a ayudar a nuestros estudiantes en ese proceso formativo.
el preocuparse por lo que viene, por de dónde él viene y las cosas que, las condiciones previas a él y las condiciones que se van a dar después de él también. Entender que las condiciones en las que ellos viven muchas veces son eso, condiciones, y condicionan la situación académica de nuestros estudiantes o la situación de la convivencia en la escuela también. Entonces hay que tratar de mirar las situaciones previas en las que el estudiante llega y también buscar que él tenga las mejores alternativas para cuando él salga. Siempre queda, o es muy poco lo que se hace cuando un estudiante termina la primaria, la etapa inicial, primaria o secundaria. Muchas veces ya cuando él sale de la escuela, en cada uno de los niveles, ya no nos preocupamos por qué pasó con ese estudiante. Preocupémonos, ¿no? Preocupémonos porque si salió de la primaria, veamos hacia dónde se fue, hacia dónde van nuestros estudiantes cuando salen de nuestro colegio primario, hacia dónde van cuando salen de la secundaria, hacia universidades a trabajar, qué es lo que pasa con ellos. Entonces hay que mirar lo previo, cómo llega, pero también hay que mirar hacia dónde va. Y ese mirar hacia dónde va nos tiene que obligar a nosotros también a intentar ser mejores para que los que salen puedan llegar no a los mejores centros académicamente, sino puedan llegar a donde ellos quieren llegar en la vida. Entonces dice al final, ¿no? Un desafío es fijar atención sobre la producción de las condiciones necesarias para poder mitigar e incorporar de forma adecuada los obstáculos a los que el proceso educativo normalmente se da y que impiden que uno pueda hacer una buena labor educativa. Bien, por ello, cualquier modelo intercultural debe de mirar estos aspectos: el programa de estudios, los métodos y estrategias de enseñanza, materiales pedagógicos, la enseñanza de idiomas extranjeros y locales, los procesos de gestión y administración escolar, la formación de los docentes, la interacción entre escuela y comunidad. Y sobre algunos de esos temas podemos generar nosotros nuestros proyectos de investigación y acción participativa. Es decir, podemos trabajar sobre métodos y estrategias de enseñanza, sobre materiales pedagógicos, la interacción entre escuela y comunidad. El trabajo docente también podría ser interesante, y de repente alguno que está aquí puede trabajar algo sobre la administración escolar, o sea, podemos verlo también. Bien, y aquí dos conceptos que para mí son importantes. Dice, la investigación intercultural contribuye a fortalecer la pedagogía propia de las sociedades originarias, que consiste en aprender haciendo de forma reflexiva y colaborativa, mediante la participación activa y colectiva. Esto resulta muy importante en términos de la transformación que implica la investigación intercultural cada vez que retoma las prácticas comunitarias del conocimiento y a partir de ellas proporciona elementos para la investigación. Dice otra vez, ¿no? Que esto resulta sumamente importante en términos de la transformación que implica la investigación intercultural cada vez que retoma las prácticas comunitarias del conocimiento y a partir de ellas proporciona elementos para la investigación. Y por último, la investigación intercultural contribuye a la formación de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños, niñas, para tomar conciencia y transformar su entorno personal y colectivo para el buen vivir. Otra vez, la investigación intercultural contribuye a la formación de los jóvenes y niñas para tomar conciencia y transformar su entorno personal y colectivo para el buen vivir. Bien, a ver, se nos ha ido una buena parte del tiempo, pero me gustaría, ya, ahí para mí queda la presentación, pero me gustaría que ustedes ahora comenten rápidamente sobre algún aspecto que les ha parecido interesante y que se relaciona con lo que ustedes quieren hacer en su proyecto de investigación, acción participativa. Muy buena tarde, maestro Francisco, y de todos los colegas.
Solo tengo una motivación al ver del docente intercultural, cuando se manifiesta que debemos propiciar el trabajo colaborativo entre culturas. En esto bueno, me genera algunas preguntas o respecto a que, por ejemplo, ¿no? Digamos el Pumpín de Fajardo, es nuestra cultura, y también debo valorar otras culturas. ¿Qué opinión le merece si se fusiona ese Pumpín con otro tipo de géneros? Ahí están saliendo fusionados, porque también hay a veces, no, algunos son aférrimos, no, tal original Pumpín, tal como es, tiene que ser y no puede ser con mezcla con otras culturas. Entonces, esa controversia a veces, particularmente yo tengo dificultades de responder, ¿no? ¿Con cuál de ellos te identifica? ¿El totalmente neto de nosotros? O también, a veces yo acepto también esa fusión con otras culturas. Entonces, si estamos diciendo que hay que convivir con otras culturas, hay que trabajar colaborativamente, entonces, al respecto, nos podría dar alcance, por favor. Sí, en realidad nosotros somos híbridos por naturaleza, mestizos por naturaleza. El ser humano no hubiera podido avanzar como especie dominante, aunque eso a veces sea malo decirlo, sino, eh, si no fue por el mestizaje. Y el mestizaje tanto en la parte biológica como en todos los aspectos de la vida. Es decir, permanentemente estamos nosotros haciendo mezclas, ¿no? Eh, Hace poco conversaba con el profesor Julio Mendívil y él hace un estudio acerca del charango, ¿no? Y empiezan a mirar de dónde es el charango, si es peruano, boliviano, y, y surgen siempre esas ideas, ¿no? De que así, aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Y queremos nosotros siempre como que la papa es del Perú, ¿no? Y que solo sea del Perú y que así debe de ser, ¿no? La pregunta es sí, puede que sea del Perú, ¿no? O sea, estamos de repente la papa es peruana y eso por historia no lo podemos negar de repente porque ahí se originó, como el maíz de pronto es mexicano, este, cosas así. La pregunta es que ese dato inicial del cual, dónde comienza todo, es que ahí debe de terminar todo, o es que nosotros de repente nos hemos quedado en la idea de que la papa es peruana, pero en otros lugares hacen un mejor uso de este producto alimenticio o del maíz, quizás en otros lugares lo hacen mejor uso que el que lo hacen los mexicanos. Es decir, eh, ya no podemos hablar nosotros de pureza. La pureza no desarrolla. La pureza no es un elemento en el cual nosotros podemos decir que se basa la mejora. Siempre va a haber cambios frente a lo que está hecho. Siempre habrá una persona que mire algo y que diga lo puedo hacer diferente. Y quizás muchos lo hagan, pero siempre habrá alguien que puede marcar la diferencia y que pueda generar un cambio que obligue a todos a mirar o a girar hacia lo que alguien plantea, ya sea en la música todavía mucho más, ¿no? Yo analizaba acerca de cómo la violencia, el conflicto armado cambió la cultura del arte en Ayacucho y si bien el ayacuchano tiene música eh, que es melancólica ya de por sí desde antes, como los con la influencia de los yarabíes y todo ello, a partir del conflicto armado hubo temáticamente, hubo una mayor cantidad de canciones que hablaban de dolor, de muerte, y, y a veces se puede dar al contrario, ¿no? O sea, hay contextos, por ejemplo, en la Grecia, cuando se analiza acerca de las tragedias y las comedias, pues muchas veces en los contextos
de mayor violencia es que se desarrollaban las comedias como una forma de, de vivir de una manera distinta la situación o los problemas que se daban en el entorno. O como los romanos también, ¿no? Que en medio de sus conflictos lo que hacían era generar todas estas situaciones de, de la lucha de los gladiadores y todo, o sea, hacían circo para que la gente pueda reír un poco, ¿no? Y se generó a partir de ello toda una forma de diversión a partir de situaciones de dolor o de necesidad. Eh, igual en la comedia medieval, igual, ¿no? O sea, se vivía en Europa una situación conflictiva de pobreza, igual iban los actores y se colocaban en los patios y hacían toda una comedia y la gente reía, ¿no? Entonces, a veces por contradicción buscamos lo contrario de lo que estamos viviendo o nos ahondamos en las situaciones también, puede pasar. Entonces, creo que la situación hace que cambiemos un poco lo que nos está, que cada momento de nuestra historia cambia lo pasado. Es decir, no hay nada puro porque permanentemente estamos en situaciones de cambio. No podemos decir que algo que se da hoy es lo mismo que lo que se dio el año pasado, lo que les dije hace un momento, ¿no? Para cualquier situación, ya sea de arte o, o de vida social o cultural. Hay cosas de la cultura que permanecen como esencia, pero no significa que tienen que ser iguales. A ver, se los planteo a ustedes, ¿no? ¿De qué manera lo que este tema de investigación e interculturalidad se relaciona con nuestros proyectos? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con nuestros proyectos a partir de estos dos contenidos? ¿Cómo nuestros proyectos se nutren con esto? Buenas tardes. Ok. Yo creo que todo lo que usted ha comentado en la clase, en todas las clases y los ponentes que hemos tenido, yo lo puedo resumir en la experiencia que he tenido, que los niños pequeños no necesitan mucho el idioma para comunicarse. Ellos no necesitan, ellos no ven si la persona es blanca, es negra, es gris, son solo colores. Es más, donde te enseñan a diferenciar costa, sierra y selva, y identifican, ¿no?, los dibujitos de los niños. Los de la selva vienen con su ropa típica, los de la sierra con su ropa típica, y los de la costa, pues, normalmente son identificados por personas morenas. Ese es lo que venden las escuelas. Entonces, creo yo que los docentes no se están tomando la molestia de decir que específicamente un niño de primaria o de inicial no logra reconocer esto, son colores, solo es ropa. Y ahora la parte de interculturalidad es que en la sierra venden un jean, la gente ya no se viste realmente con la ropa típica. Solo en ciertas comunidades, usted trajo a mis recuerdos a Purímac. Yo he trabajado directamente con comunidades campesinas, hablando de comunidades que están con una influencia directa de los proyectos mineros. Entonces, es ahí donde todavía se usa ropa típica. Y no es por una cuestión solamente de cultura, sino es una cuestión geográfica. Porque uno con un jean ahí, pues obviamente a más de 4.000 metros, no podía subsistir en las condiciones, ¿no?, que se vive allá. Sí, y siempre tiene que ser así, Juana, gracias. Siempre tiene que ser así. O sea, nosotros no podemos romper el vínculo. Es más, lo que estamos tratando o intentando es que el vínculo se amplíe, no solamente al tema de los padres, sino también a la comunidad. Es decir, tenemos que trabajar ya no solo entre ese triángulo de docente, alumno, padre de familia, sino que de repente tenemos que conformar una figura más amplia en la que está el docente, el padre, el alumno y la comunidad. Y obviamente tampoco nosotros buscamos que se fuerce una investigación. Al contrario, la idea en los proyectos que estamos planteando es que sean proyectos más naturales, que respondan a situaciones que a todos les interesaría resolver, que ustedes puedan dialogar con los alumnos, padres y comunidad para
convencerse de que se puede hacer un cambio a partir de resolver un problema que se nos está presentando. Como lo planteaba la maestra, ¿no? Estamos perdiendo el tema de las hortalizas, ya no se están sembrando hierbas, pues cómo poder hacer que los niños lo siembren, pero no solo los niños, sino también que los padres y la comunidad se involucren en eso, ¿no? Buenas tardes, maestro Francisco, colegas, buenas tardes. Sí, efectivamente decía que sí hay mucha relación en esto de la interculturalidad y es muy importante plasmarlo con lo que es una investigación activa, debido a que se nota en nuestros mismos estudiantes y hasta en nosotros mismos que se está perdiendo este valor intercultural que se tiene. Y como le decía con la maestra Magna, que nosotros nos estamos reuniendo un pequeño grupo de colegas para poder desarrollar este proyecto, es sobre revalorar eso, ¿no? De que nuestros ancestros se curaban en base a hierbas. Y ahora más que nada, por ejemplo, se nota, ¿no? De que en las instituciones educativas, por ejemplo, se ha prohibido del todo hasta darles a los estudiantes un paracetamol. Los profesores, los auxiliares ya no dan ese paracetamol y esto hace de que quizás nosotros tengamos que recurrir nuevamente a este tipo de hierbas, porque ahí tenemos señoritas que están con sus cólicos, jóvenes que vienen con el cólico, que quizás nosotros todavía ancestralmente lo conocemos, que quizás le ha pasado el frío y todas esas cosas, ¿no? Que se está perdiendo. Y y esa forma de ver, de percibir de la medicina natural de nuestros ancestros, cómo se curaban, se está perdiendo y tiene bastante valor. Y entonces muchas veces de que quizás recurrimos a muchos medicamentos o químicos, cuando que quizás está en la mano de nosotros nada más curarnos de manera natural, de manera mucho más sana. Y es importante, más que, como le había escuchado a usted, maestro, decir, más que enseñar el idioma, está que quizás con los chicos trabajarlo respecto a lo que es valorar nuestras costumbres, ¿no? Muchas de estas costumbres se ha perdido. Conozco a muchas personas que sí lo hablan correctamente el quechua, pero muchas veces no saben este valor de lo que es, por ejemplo, entre familia, este cariño que se tenía, al quien nosotros decíamos tíos a todos, ¿no? Todos eran nuestros tíos en un pequeño grupo, una pequeña comunidad. Entonces ahora cuando a alguna persona le dices tío, es porque ya se está ofendiendo, ¿no? Se sienten ofendidos, entonces hay que revalorar eso. Por ejemplo, yo, maestro Francisco, le cuento de que una vez en mi vida nada más he visto cuando era muy niña lo que era esta costumbre del guaguapampay. Solo una vez. Y después de eso nunca más volví a ver. Entonces, cuando nosotros queríamos a nivel del grupo de nuestras colegas, también veíamos, ¿por qué no empezamos a revalorar esas costumbres? ¿Cómo eran esas costumbres anteriormente? Entonces, se hace mucho más rico, mucho más atractivo también para los estudiantes investigar sobre este tema, estudiar sobre este tema, ¿no? Quizás también yo he querido entrar en el internet, no hay estas cosas en el internet, no se vaya a pensar de que todo se encuentra en el internet, ¿no? Entonces eso que sea también que quizás parte de todos nosotros comenzar a empezar a valorar nuestras costumbres y plasmarlo con esa investigación activa que se ve, ¿no? Gracias, maestro Francisco. Gracias, maestra Ruth. Sí, es cierto. Algo que le puedo aportar a lo que ustedes van a hacer es que no se olviden que todo esto es parte de un aprendizaje también, ¿no? Y que se tiene que relacionar, quieras o no, con los contenidos del diseño curricular. Que ustedes tienen que ver qué contenidos y tienen que adaptarlos a su realidad, pero tienen que trabajar con los contenidos también. Entonces, hagan que haya un aprendizaje para la comunidad, para la familia, para el niño, para la escuela, pero también que el currículum de alguna manera se utilice adaptado al contexto en el que ustedes están. Tiene que responder también a una dimensión pedagógica curricular. O ustedes generen un currículum que pueda
incorporarse dentro del porcentaje del currículum que ustedes proponen de acuerdo a la realidad. En realidad yo me opongo a currículums tan cerrados como los que se plantean desde una ciudad como Lima, ¿no? Me gustaría que cada colegio, que cada región, que cada provincia pueda generar sus propios currículums y que lo que dijo la UNESCO, ¿no? La UNESCO ha dicho que donde ha habido mayor solidez durante la pandemia son en los centros en los cuales había autonomía curricular, es decir, colegios en los cuales ellos planificaban y organizaban su trabajo curricular muy al margen o independientemente de lo que planteaba el órgano centralizado como es el gobierno. Y es importante, ¿no? No se olviden que sus proyectos tienen que incidir también en el plano pedagógico curricular. Magna. Sí, por favor. Justo lo que, perdón, buenas tardes con todos los presentes. Justo lo que usted comentaba, ¿no? Y la colega también comentó, el trabajo que se quiere hacer. Estamos viendo en esta unidad o en este bimestre sobre los alimentos, ¿no? Sobre los alimentos, ¿no? Entonces, estaríamos un poco relacionando también, ¿no? Y en CIT me parece que están viendo sobre los biohuertos o los viveros, algo así, ¿no? Entonces, en eso estaría coincidiendo el trabajo que estamos queriendo hacer. Era un comentario pequeño para reforzar. Gracias. Gracias, Magna. Sí, está correcto, está correcto. Creo que tienen que enfocarse, como le digo, en estas dos dimensiones. Están haciendo una investigación sencilla, pero una investigación, y va a diferenciarse de otras investigaciones, y se los aclaro porque ustedes van a hacer un trabajo participativo con ese conjunto de personas con el que trabajan en su sistema, ¿no? Es decir, con los alumnos, padres y comunidad. No es una investigación cualquiera, no es una investigación en la que yo, investigador, me voy a poner a investigar las cosas desde lo que yo creo únicamente yo, no, sino que se va a compartir la investigación con los demás. Y es intercultural porque va a intentar tocar aspectos interculturales, algún aspecto intercultural. Y ustedes tendrán que definir qué aspecto y cómo lo relacionan con la interculturalidad. Bien, a ver, Lucía, ahora sí, perdóname, Lucía. Bien, doctor y colegas presentes, público en general, buenas tardes. Sí, acotando lo que usted mencionaba, ¿no? Hacía la pregunta de cómo relacionamos la interculturalidad con nuestra investigación-acción. Bueno, ¿no? Si bien la interculturalidad es cuando conviven varias culturas, intercambian experiencias, sus tradiciones, su religión, su vestimenta, etcétera, conviven, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros al realizar nuestra investigación-acción, como dice mi investigación-acción, lo vamos a ejecutar ya sea en revalorando sus vestimentas, danzas, etcétera, pero siempre inculcando la interculturalidad, es decir, que cuando ellos convivan con otras culturas, siempre se base en respeto, ¿no? En respeto hacia otras culturas, en que todos somos iguales. Como hay una frase que dice, todos somos iguales, pero a la vez diferentes. ¿En qué sentido? Todos somos iguales, que todos somos seres humanos. ¿Y en qué somos diferentes? Que todos tenemos diferentes culturas, ¿no? Entonces, nosotros al ejecutar nuestro proyecto debemos inculcar, repito, ¿no? Que haya respeto siempre que convivamos con otras culturas, no sentirnos más ni menos, que todos somos iguales. Al igual que comentaban los demás maestros, aquí, por ejemplo, en nuestra institución también intentamos, o bueno, planteamos actividades para que no se pierdan, por ejemplo, ya que hoy en día consumen comida chatarra, gaseosa, etcétera. Entonces nosotros implementamos un día que se llama el Jojao Mastay, donde, ¿no? Que está en quechua, ¿no? Que significa atender el friambre, ¿no? Y entre todos compartimos, y todos traen comida propios del lugar, ¿no? Por ejemplo, traen papa, queso, choclo, habas, cusco, comida natural, y entre todos compartimos, ¿no? Entonces, incluso una agüita de hierba, de muña, de lo que hay aquí, ¿no? Entonces, de esa manera ellos ven que no, que la comida, que como dicen, ¿no? De otra cultura, de otros lugares que nos traen comidas, vestimentas, música, etcétera, no lo es todo, ¿no? Que nosotros
no debemos dejar perder. También recalcando algún ejemplo más, en otra institución que trabajé, por ejemplo, igual había un día donde todos traían algo propio de su cultura. Por ejemplo, había una estudiante que no era del lugar y ella traía algo propio de su cultura, ¿no? Traía una carterita que eso lo hacían. Entonces ya había la interculturalidad, convivían, pero siempre en base a respeto, ¿no? Inculcamos que no hay que reírse, que mira cómo se viste, que mira cómo habla, no, interculturalidad, convivir con respeto. Entonces, en nuestra investigación, el proyecto que vamos a ejecutar, o que ya lo estamos ejecutando algunos tal vez, ¿no? De la mano transversal con la interculturalidad. Nada más, gracias. Gracias, Lucía. Sí, en nosotros hay muchas culturas. Nosotros somos la suma de muchas culturas, ¿no? El hecho de estar aquí, el hecho de haber pasado por una escuela, las escuelas por las que nos hemos formado, las universidades en las que nos hemos formado, nos han dado un norte también europeo, occidental. No podemos decir que pertenecemos a una cultura de manera definida y total. Ya somos muchas culturas en nosotros, pero eso no quita nuestra esencia cultural, que pertenecemos que tenemos una identidad que nos relaciona de una manera mucho más cercana a un grupo determinado, con características, historia, tradiciones, y que nos sentimos parte de ese grupo, ¿no? Pero cuando reflexionamos sobre qué somos, nos podemos dar cuenta que ya tenemos en nosotros muchas culturas también, y que esa parte de nuestra no la podemos quitar, como tampoco se la podemos quitar a los demás. El hecho de que en su vida familiar quizás hayan personas de diferentes partes del país o de la región y con costumbres diferentes, ¿no? Pero nosotros no podemos obligar a que todos sean iguales. Tenemos que reconocer que la educación se nutre de la diferencia y no de la homogeneidad o de la igualdad, que la diferencia es lo que hace interesante el educar. Por allí es por donde va un poco la mirada, ¿no? De, de cómo analizar nuestros propios procesos interculturales. Elizabeth. Bien, creo que ya en la anterior oportunidad manifesté que la escuela donde yo laboro y de la que coincidentemente a la que también, a mi comunidad a la que también salgo, ¿no? Entonces, toda mi vida, me refiero a la infancia, a la adolescencia, la he hecho en Lima. Y recién ya al ser docente, trabajando unos cuantos años en Lima, me he reconectado con mi comunidad. En ese ir y venir, he podido un poco contrastar, ¿no? La vida en la urbe y la vida nuevamente en la ciudad de la que yo soy. Entonces, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es esto de que yo soy docente de comunicación, por cierto. Es este tema de la interferencia lingüística. Nuestros maestros muchas veces nos dicen, no, pero si se equivoca en cuanto a la EI, etcétera, hay que corregirle, que hay que seguir la norma, ¿no? Lo que dice la norma lingüística. Entonces luego, viendo estudio, me voy dando cuenta de que no es así, de que hay que respetar, de por qué tenemos todos que hablar de la misma manera. Por ejemplo, si vemos aquí en nuestro país nada más, las formas del habla son distintas, no solo diciendo que esto es el selva, ¿no? Sino también en la misma región en la que uno se encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Ayacucho, la manera de hablar en la misma ciudad de Ayacucho no es igual a la del interior de la región misma, ¿no? Las diferentes provincias, comunidades, etc. Entonces me parece que allí también hay un trabajo por hacer, ¿no? El respeto a estas maneras. Nada más, nos es más cómodo estar con polleras, estar con nuestro jiji en el caso de Saro, o lo que mejor conviniera a cualquier comunidad, ¿verdad? Y en ese sentido, analizando ya muchas cosas, conversaba yo con unos estudiantes sobre una investigación que están haciendo y uno de ellos lanza una pregunta, ¿no? Profesora, en el caso de las tradiciones culturales de nuestra comunidad, a pesar de todo lo que ha pasado en la historia y que en el curso de sociales hemos estado revisando,
¿Cómo es que llega a nosotros? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo es que seguimos hablando el quechua? Hacemos nuestra fiesta del agua, entre otros, ¿no? Y fue motivo de un diálogo al respecto. Y analizamos varios aspectos culturales de nuestra comunidad en ese diálogo mencionado. Y recordábamos algo, por ejemplo, en estas épocas están en la construcción de la casa. Solo en ese momento de la comunidad hay tantísimas cosas que nosotros, la verdad, a pesar de ser del lugar, no le habíamos dado el valor ni lo habíamos visibilizado. Por ejemplo, esa casa cuando se edifica, le hacen canciones. ¿Y qué tipo de canciones? Es como si le estuvieran cantando a una madre, que sus hijos van a ser acogidos en ese espacio que se constituye como algo sagrado. Eso cuando he estado en la ciudad de Lima no lo he visto. A pesar de ser del lugar, fíjense usted como cuando me reconecto, aprecio esas cosas, ¿no? Y es más, hacen un ritual muy bonito allí donde ponen cereales, entre otras cosas, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que le dan un nombre a esa casa. Le pueden llamar Virgen de Asunción, Virgen de Cocha, o algo que tiene que ver con lo femenino, con esa madre que ya veníamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando hablas de ese tema con los chicos, sobre todo, como que ellos también se van sintiendo orgullosos, ¿no? Uy, sí, profesor, y no lo habíamos visto, ¿no? Y eso que usted y yo somos, fíjese, y eso que los estudiantes y mi persona somos del lugar. Y en ese sentido yo me ponía a reflexionar, ¿y por qué no hablar de la vida en comunidad, de los valores comunales, que no son semejantes o no son similares a los que otros contextos o la sociedad en su conjunto pudiera tener, que ya están en documentos normativos, ¿verdad? Gracias, Elizabeth. Te comentaba que recordaba mis años en Bambamarca, en las alturas de Hualgayoc. Mi tesis de pregrado fue sobre las rondas campesinas y su influencia en la cultura cajamarquina. Y yo rondaba, hacía ronda con los campesinos. Y rondaba como un limeñito, ¿no? Que venía a Cajamarca vestido con su jean y con su ropa, sus zapatos o zapatillas, ¿no? Y así andaba. Pero después de un tiempo, uno de los ronderos me dijo, si usted quiere aprender de nosotros, tiene que también ser un rondero más. Entonces, empecé a probar la coca, la hoja de coca, a chachar la coca con su cal. Me regalaron un poncho, me regalaron un sombrero y andaba con hojotas. Entonces para mí fue como una experiencia nueva, ¿no? Andar con hojotas, usar el poncho para la lluvia y tener un sombrero, ¿no? De ala ancha y caminar así. Y me acostumbré a caminar así. Y para mí fue como muy bueno porque empecé a entender realmente la dimensión cultural de esos contextos, ¿no? Y cómo hablaba la gente, ¿no? Yo recuerdo muy claramente a un niño, una vez la pelota llegó a mi lado cuando pasaba por el camino y yo tomé la pelota y el niño dijo, yo le pregunté, ¿de quién es? Y el niño dijo, de mí. Y yo le dije, no, mío. Y el niño decía, no, de mí. No, le digo, mío. Y el niño decía, no, de mí, y cada vez se ponía así mucho más agresivo, ¿no? Y él decía, era de mí, y yo le decía que él tenía que decir mío, y él decía, mío, 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 ¿no? De mí, pero era como querer cambiar la forma natural que ellos tienen de decir una pertenencia, y creo que a veces nosotros tenemos que entender de que no todo es como nosotros lo queremos ver. No todo es correcto porque así lo dice la norma de la lengua española. Lo correcto no es lo que nos han enseñado, lo correcto es lo que utiliza la gente. Entonces, y eso es intercultural. Lo intercultural es aceptar que a veces lo correcto es diferente de lo que está planteado en un papel o en un libro, y que lo correcto es lo que la vida nos enseña en el contexto en el que estamos. Bueno, ya no quiero extenderme porque también tenemos que terminar. La profesora Mari. Sí, doctor Francisco, muy buenas tardes. Y a todos los colegas, hacer llegar mi saludo cordial y felicitarlos por la sapiencia que usted nos comparte, y el diplomado es una oportunidad para nosotros los maestros.
desde ya agradecida por el espacio que nos brindan también a nosotros de poder seguir aprendiendo, porque esa es nuestra carrera, seguir aprendiendo y seguramente innovar, cambiar nuestras formas de pensar y lo que también siempre se dice, el de desaprender, ¿no? Entonces, ese es un caminar. Usted planteó una pregunta en el sentido de que la relación de la interculturalidad y la investigación-acción. Hace un momentito una colega nuestra ha dado un ejemplo y muestra de todo una investigación en el sentido de que no es una investigación que la vamos a hacer de escritorio, que la vamos a hacer de los libros, sino es una investigación que la vamos a vivir. Y esa propuesta me parece muy, muy interesante en el sentido de que no solo es la interculturalidad, sino es la investigación-acción. ¿Qué significa? Que la vamos a vivir. Tenemos un proyecto en el de las plantas medicinales o de las hortalizas, un tanto que todavía no estamos cuajando todo este tema porque seguramente va a ser un poquito todavía de reuniones y tratarlas este tema, ¿no? En ese sentido, yo me imagino de que todo lo tenemos que hacer como un proceso. Entonces, a este proceso tiene que entrar este enfoque intercultural, en el sentido de que tenemos que analizar todo un proceso de cosmovisión o visión occidental, cosmovisión andina, porque no solamente es de que son las plantas. Y aquí yo pensaba y decía, tenemos que aprender desde nosotros, profesores, a enseñar a los niños a que, no sé si esta palabra es la correcta, a conectarse, yo, humano, con la planta o con una planta medicinal. ¿Por qué? Porque si yo me relaciono con la planta, entonces yo estaré empatando y comunicándome o sintonizando con la planta. O sea, no es solamente de que va a haber una planta, va a haber y con los alumnos prácticamente lo tenemos que hacer, esta investigación, acción. No es que va a crecer la planta, luego la vamos a tomar, luego la vamos a utilizar o reemplaza tal cosa, no. Sino es la conexión y ahí tenemos que entender esta cosmovisión de las plantas medicinales. En algún momento se hacía un análisis y se decía, ¿qué es lo que cura? ¿La planta o qué? Y por ahí decían, no, es el ánima de la planta. Entonces, ¿y qué es esa ánima? O sea, desde nuestra racionalidad vamos a decir que, ay, no me vengan con eso. Eso, ¿qué ánima? ¿De qué ánima me habla? Nos dirán, ¿no? Entonces, muy interesada en este planteamiento cuando usted dice la relación de la interculturalidad y la investigación-acción. Allí empezaremos nosotros los maestros a darnos cuenta qué procesos interculturales ya estoy pasando, qué procesos interculturales aún me falta, y como lo planteó hace un momento, los docentes, ¿no? Como un desafío lo planteó. Nosotros los docentes ya nos sentiremos maestros interculturales. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto de vista? También me interesa o me interesó bastante cuando usted planteó este proceso o los discursos de la interculturalidad. Inmediatamente yo me preguntaba y decía, ¿esto es ascendente? No. ¿Esto en qué proceso de interculturalidad ya me encuentro? Yo me pregunté. Y llegué a la conclusión de que la interculturalidad es todo un proceso. Puede ser que en algún momento yo practique una interculturalidad de hecho. Puede ser que en algún momento yo practique una interculturalidad funcional o la interculturalidad crítica transformadora a la que todos aspiramos. Pero también puede ser que yo practique una interculturalidad ciudadana. En todo caso, este tema que lo ha planteado es una interculturalidad, o sea, lo entiendo como un proceso. Ahora, mi pregunta y mi duda, yo podré practicar la interculturalidad desde todo mi desconocimiento, desde mis dificultades? No.
tendré que hacer todo un proceso. Y para eso está la investigación-acción. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí a entenderme, en primer lugar. Y no por eso puedo decir que no soy maestra intercultural. No por eso me puedo negar a ser maestra intercultural. Estaré pasando por diferentes procesos, seguramente. Sí, pues. ¿Me faltará? Sí, pues. Me va a faltar. Y el otro tema que quería plantearle a ustedes de que si en el Perú, por ejemplo, hay diversas culturas y cada cultura, bueno, la vamos a decir que sí, practicamos, pero tenemos una cosmovisión andina, amazónica. En todo caso, esta cosmovisión yo tengo que hacerla dialogar. He llegado hasta ese punto en que hasta yo misma me contradigo. Yo tengo que hacer dialogar con la cosmovisión andina y la visión occidental, a ese diálogo de cosmovisiones ya. Entonces, cada cultura va a practicar sus formas de vida. Y cada uno, como hace un momento usted lo decía, no podemos cerrarnos. Pero ¿qué tal si llega un momento en que nos cerramos y en el Perú vamos a tener varias nacionalidades en el respeto de la interculturalidad? ¿Pero qué nos va a unir? Lo que se dice es, somos interculturales, pero también a la vez somos uno solo. Pero como peruanos, ¿qué debemos buscar para unirnos? No solamente podemos ser interculturales. Muchas gracias, profesora Mari. Sí, es bueno lo que usted ha comentado. Nosotros, como le dije, somos varias culturas en nosotros mismos. Y vamos a ir incrementando más aspectos culturales de pronto, ¿no? Ya no somos uno, ¿no? Somos muchas culturas y cuando nos relacionamos y cuando conocemos otras culturas nos vamos haciendo más grandes interculturalmente hablando. Es complejo, a veces somos contradictorios también porque a veces somos muy regionalistas o localistas o nacionalistas, ¿no? Y a veces somos también muy amplios, ¿no? Aquí en Alemania veo que a veces nos juntamos los peruanos y cuando nos juntamos peruanos somos muy regionalistas, ¿no? Yo soy arequipeño, yo soy cusqueño, yo soy, ¿no? Pero cuando nos encontramos a nivel latinoamericano con diferentes latinoamericanos, así, personas de otras partes de América Latina, somos todos peruanos. Ya no somos cusqueños, ya no somos arequipeños, ya no somos limeños, somos peruanos. Y creo que cuando nos encontramos los latinoamericanos con los europeos o africanos, ya no somos peruanos, ni somos mexicanos, ni somos ecuatorianos, somos latinoamericanos. Somos el pueblo latinoamericano, ¿no? Y que nos diferenciamos de los africanos, de los asiáticos, de los demás, porque somos latinoamericanos, compartimos muchas costumbres y características latinoamericanas. Y esas contradicciones se dan en nosotros. Pero esas contradicciones así que podemos ver aquí también se dan en nuestros contextos, ¿no? A veces de comunidades. Las comunidades a veces son muy localistas y discuten una comunidad con otra y pelean entre una comunidad con otra. Y eso lo podemos ver en los libros de Arguedas, y en otros libros también de los autores que hablan acerca de las relaciones entre comunidades, ¿no? Que es interesante, es muy, muy interesante. Es parte de cómo también generamos una identidad. Siempre queremos ser parte de algo y necesitamos ser parte de algo. O sea, hay la necesidad de tener una pertenencia, de pertenecer a alguna parte. El no pertenecer nos deja huérfanos, nos deja vacíos. Y por ese lado podemos entender la necesidad de buscar tener una base de identidad. Pero eso no quita que nuestra reflexión y nuestra amplitud ya más... también como de docentes, entender que nosotros no solo tenemos una identidad, sino muchas identidades que construyen nuestra propia identidad. Y que en ese marco también tenemos que reconocernos interculturales para formar a jóvenes interculturales, ¿no? Hay propuestas muy interesantes en educación, como la japonesa, por ejemplo, que tiene una propuesta de educación intercultural bastante amplia, en la que ellos se centran en el estudio de los idiomas, en el estudio de la mirada del mundo. Hay que entender que también estamos entrando en una lógica
Ya según los estudios que se hacen, los próximos 30 años son vitales para la sostenibilidad del mundo. Es decir, si en los próximos 30 años no trabajamos por el mundo, vamos a perderlo. Ya no es solo que trabajemos por la economía y por la plata, porque si nuestro hijo tiene ahora 10 años o 7, como lo dijo la profesora Juana, en 30 años va a tener 37. Todavía va a estar en la plenitud de su vida, pensando en formar una familia, en un mundo en el que ya la situación cada vez será más grave y entramos en una situación de decadencia mundial. Entonces nuestros retos ya no solo son retos locales, ahora son retos universales. Tenemos que trabajar también el tema de la sostenibilidad y lo trabajamos la vez pasada con la profesora Beverly Hernández, ¿no?, de Puerto Rico, que ella hablaba y planteaba la necesidad de mirar el mundo como un mundo que está necesitado de nosotros. Y creo que tenemos que comenzar a darnos cuenta de ello, ¿no? O sea, que ya nosotros no estamos en un punto todavía de pensar que tenemos chance, ya no tenemos chance. La pandemia nos ha demostrado que cada vez hemos arrinconado más a seres tan pequeños como los virus, y que esos virus podrían volver a retomarse y podrían aparecer otros, porque también el efecto invernadero está haciendo que se calienten zonas frías de nuestro mundo, y con ella, al descongelarse, van a aparecer capas en las cuales hay ciertos niveles de vida que estaban congelados y que de repente van a aparecer, para lo que no estamos preparados. Entonces, ya nosotros tenemos que entender de que el mundo no es solamente lo local, que tenemos un mundo global y que nuestra identidad también tiene que formarse para trabajar por un mundo global por el que tenemos que pelear o por el que tenemos que trabajar, ¿no? Y la educación tiene que ayudarnos a ello. Para mí, la naturaleza tiene vida y tiene alma, ¿no? Hace poco se cayó la segunda parte de un manzano. Para mí fue triste ver al manzano. Tiene ahorita, no sé, tendrá como 50 o 100 kilos de manzana este manzano. Y tiene y se cayó porque tenía demasiadas manzanas, ¿no? Y para mí fue acompañarlo una noche y estaba con él allí, porque para mí había vida, ¿no? Emilio, mi hijo mayor, normalmente siempre se para junto a una planta, a un árbol, y lo abraza o le pone la mano, ¿no? Y comparte con el árbol a través de su mano, o sea, de la conexión con el árbol, y eso le enseñan en el colegio, y estamos en Alemania. El currículum alemán está cambiando mucho, ¿no? Y a veces el compromiso que tienen cada vez es más claro con la naturaleza. Ellos tienen una clase de huerto que la desarrollan unas horas a la semana, pero también tienen carpintería, también tienen trabajos manuales donde le enseñan a tejer. O sea, en realidad, los únicos cursos que estudian fuera de eso son matemáticas y lenguaje. Después tienen religión, tienen, bueno, francés, inglés, carpintería, agricultura o todo lo que es huertos, trabajo manual, pintura y danza. O sea, casi todo lo que es el conocimiento memorístico y teórico es mínimo. Y lo que están incidiendo es por el desarrollo de la persona con la naturaleza, con el movimiento, con el arte, con la cultura. Y la contradicción es que en nuestros países latinoamericanos cada vez incluyen más contenidos y piensan de que así el estudiante aprende más. Y vuelvo al reto de que nosotros tenemos que cuidar el mundo. Y para cuidar el mundo, colegios como los de ustedes, que están en Víctor Fajardo, que están en plena naturaleza, tienen que aprender a convivir con la naturaleza y aprender de ella, ¿no? Yo hace muchos años trabajaba como asesor de un proyecto que se llamaba El Bosque de los Niños, el BONI, y era para un proyecto de Madre de Dios, que luego también estuve en Iquitos. Y en el BONI lo que hacían era que el niño salía de las aulas y se iba al bosque a aprender. Y en el bosque las plantas tenían letreros, tenían historias,
y el niño leía las historias, miraba los letreros, aprendía de los valores, la composición química y las cosas que podía encontrar en cada planta, ¿no? En cada árbol, en los animales que habían allí también. Y a lo que tú ibas también era, por ejemplo, Hugo, en este huerto en el que estoy, tenemos baños ecológicos que no utilizan nada químico y que lo que uno pone, por ejemplo, todos los desechos orgánicos, desechos por decirlo así, uno los tapa con una especie de acerrín o de hojas que luego, después de que hay una cantidad determinada que no tienen olor, o sea, se evita un poco el mal olor, y luego se echa al jardín y eso mismo se convierte en un abono natural. Ahí obviamente no es todo tan natural, es un procedimiento, pero lo que se busca es no generar cada vez más contaminación, sino que esto no se vaya hacia los desagües, sino que también se conviertan en parte del proceso propio del uso en el huerto, ¿no? Y creo que son cosas que antes también el hombre andino y de la selva lo sabía usar o lo sabía mantener dentro de un ritmo ecológico que se ha ido perdiendo y que de repente no se va a volver al antes como tal, pero se puede volver a un antes más renovado, como les decía, ¿no? Ya no se puede encontrar las cosas puras, podemos mejorarlas. Y en ese mejorar las cosas podemos hacer algo nuevo y diferente. Y eso es lo que buscamos, que sus proyectos resuelvan un problema. Y el problema puede ser el que los desechos orgánicos pueden ser reutilizados. ¿Y cómo reutilizarlos en este contexto? Pues veamos la manera, ¿no?